Cordial saludo. En este video les presentaremos la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva en Colombia y a nivel internacional, desde 1950 hasta el 2020. Analizaremos cada decenio con sus principales hitos legislativos y políticos. Realizaremos una reflexión crítica sobre su aplicación real en nuestro contexto, con mis compañeras Derly Consuelo Rengifo Daza, Oliva Estela Rengifo Daza y quien les habla, Ingrid Sureño Muñoz Rengifo. Década 1950 a 1960. Derecho a la educación y reformas básicas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948, artículo 26, Educación como derecho. Aunque fue en este año que se promulgó, en 1951 se aprobó una disposición relativa a la educación para la comprensión internacional y en 1952 recomendaría elaboración y administración de programas internacionales de becas. En Colombia, las primeras reformas educativas básicas y campañas de alfabetización. Aunque la ONU declaró la educación como un derecho humano, en la práctica ese derecho no fue universal ni equitativo. En Colombia estas reformas se centraron en la cobertura y no en la inclusión. Las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las zonas rurales seguían excluidos. El concepto de inclusión ni siquiera existía. El sistema escolar respondía a una lógica elitista, urbana y homogénea. Un acontecimiento histórico de esta década fue la creación de Ecopetrol el 25 de agosto de 1951. Década de 1960 a 1970. UNESCO y el reconocimiento del derecho sin discriminación. En 1960, la UNESCO, en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la educación, invoca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se afirma el principio de que no deben establecerse discriminaciones y proclama el derecho a la educación. En Colombia, Decreto 1962 de 1969, en el artículo 1, establece en el país la enseñanza media diversificada, entendida como la etapa posterior a la educación elemental y durante la cual el alumno tiene oportunidad de formarse integralmente, a la vez que puede elegir entre varias áreas de estudio, la que más se ajuste a sus necesidades, intereses y habilidades. Así el alumno podrá ingresar a la universidad o desempeñar más efectivamente una determinada función en su comunidad. Se comienza a hablar de acceso universal, pero no de equidad ni de ajustes razonables. Las políticas eran bien intencionadas, pero no respondían a la diversidad. En Colombia se intentaba dar respuesta a la necesidad de ofrecer una educación un poco más flexible, pero sin transformar el sistema para adaptarse a las diferencias. El enfoque seguía siendo asistencialista, no de derechos. El acontecimiento histórico del 20 de julio de 1969 fue cuando el hombre llegó por primera vez a la Luna. Década de 1970 a 1980. En el ámbito internacional, se fortalecen modelos segregacionistas para personas con discapacidad. En Colombia, el decreto 088 de 1976, artículo 5. Se llama educación especial la que se refiere a los sobresalientes y a quienes presentan deficiencias físicas, mentales, emocionales, sociales o tengan dificultades especiales en el aprendizaje. Aunque se habla de educación especial, esta se da por fuera del sistema ordinario, es decir, no hay inclusión real sino segregación. En Colombia, este decreto institucionalizó la idea de que las personas con discapacidad deben estar en espacios separados, lo cual contradice la noción actual de educación inclusiva. Fue una política que reforzó la exclusión desde el Estado. Acontecimiento histórico, 1971. Movilización y protesta estudiantil en Colombia por las tensiones educativas y políticas de la época. Década 1980-1990. Internacional. Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 28 y 29 de 1989. En Colombia. Cambio con equidad, 1982-1986. Gobierno Belisario Betancur. La educación se reorientará para brindar más oportunidades de superación
y se expandirán las opciones educativas formales y a distancia para lograr una mayor igualdad en el progreso social. Aunque los derechos de los niños están establecidos, en la realidad son muy vulnerados. En Colombia, el enfoque era integrar, no incluir, es decir, adaptar al estudiante al sistema, no el sistema al estudiante. Esta lógica sigue presente hoy. Las políticas pueden sonar incluyentes, pero la práctica sigue siendo excluyente, especialmente en zonas rurales o con alta población diversa. Acontecimiento histórico: 18 de agosto 1989. Asesinato del candidato presidencial colombiano Luis Carlos Galán Sarmiento. Década 1990-2000. Constitución de 1991 y Declaración de Salamanca. Declaración de Salamanca 1994. Principios de inclusión. La declaración reafirmó el derecho a una educación y a la necesidad de garantizar una enseñanza de calidad para todos los estudiantes con necesidades educativas especiales enmarcada en una educación para todos. En Colombia, Constitución de 1991, Ley 115, 8 de febrero de 1994. Este periodo fue clave. Colombia avanza mucho con la Constitución, pero en la práctica el cumplimiento es desigual. La Declaración de Salamanca propone escuela para todos, pero en Colombia no hubo una transformación estructural del sistema educativo. Las brechas entre regiones, grupos étnicos y personas con discapacidad se mantuvieron. Las leyes cambiaron, pero las prácticas no. Acontecimiento histórico: marzo 1990, Gobierno Belisario Betancur, acuerdo de paz entre el Estado colombiano y el movimiento M19. Década 2000-2010, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006, ONU. En Colombia, Decreto 366, 9 de febrero del 2009, por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. Aunque la norma es clara, llevarla a la práctica es algo que no se cumple por falta de recursos y formación docente. La Convención de la ONU es ignorada en muchos territorios. Lo legal y lo real siguen en mundos diferentes. Acontecimiento histórico: julio del 2003, Acto Legislativo 01, reforma política que modificó el sistema electoral. Década 2010-2020, Ley 1618 y diversidad total. Agenda 2030 de la ONU, educación de calidad e inclusiva para todos. En Colombia, Ley 1618 de 2013, garantiza derechos de personas con discapacidad. Acontecimiento histórico: 24 de noviembre, acuerdo de paz con la FARC después de 50 años de conflicto. Este decenio tiene un gran marco legal, pero su aplicación sigue siendo parcial. Las instituciones educativas siguen sin tener herramientas reales para aplicar la inclusión. En Colombia, la Ley 1618 es avanzada, pero ¿cuántas instituciones realmente la cumplen? Además, la inclusión se ha vuelto un término de moda, pero sin profundidad. A continuación, escucharemos el aporte de una docente orientadora de nuestro municipio. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Asa, me desempeño como docente orientadora en una institución educativa pública. Teniendo en cuenta el decreto 1421 del Ministerio de Educación Nacional, el cual reglamenta la atención a la población con discapacidad y cuyo principal objetivo es garantizar el acceso y la permanencia educativa. Teniendo en cuenta el contexto y las realidades, se presentan muchas barreras, las cuales las
instituciones educativas, con lo poco que se tiene, pueden llegar a solventar ese tipo de barreras para así poder atender a los niños, niñas y adolescentes que presentan este tipo de situaciones. Teniendo en cuenta la institución donde laboro, se ha podido tener algunas acciones en las cuales se puede atender de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Se puede mirar que en el decreto habla del rol de un docente de apoyo, el cual casi no llega siempre en la programación escolar. Entonces esto genera que todos esos procesos, en aras de que los chicos reciban la atención que se requiere, se adelanten desde orientación escolar. Y en la institución pues se lleva a cabo el proceso de conformación del comité de inclusión, que se encarga de apoyar estas actividades y que se trabajen en conjunto, capacitación a docente y todo lo que requiere el diseño de los PIAR para llegar a los ajustes razonables, los acercamientos con las familias, trabajo con estudiantes, en escuela de familias, para lograr tener todas las acciones que puedan llevarse a cabo. Sin embargo, pues es un limitante en las instituciones educativas el poco apoyo que hay en cuanto a material, en cuanto a equipos logísticos, a capacitaciones, a acompañamiento, a seguimiento, pues para poder abordar esta temática de una mejor manera y corresponder a una educación integral. No obstante, el equipo docente se ha comprometido y se puede llegar a atender los chicos y chicas que requieren una atención con la realización de los PIAR. De igual manera, el acceso a salud también es algo que marca y que es muy delimitante, puesto que se requieren terapias, diagnósticos clínicos, valoraciones con especialistas, controles, y que para ellos poder acceder a todo este tipo de atención requieren salir a la capital, a la ciudad. Entonces los padres se desmotivan, los estudiantes también, porque necesitan viajar, sacar el tiempo, y pues son padres de familia que no cuentan muchas veces con el recurso económico y el tiempo para poder estar viajando de la forma que lo requiere una atención especializada. ¿Qué se hace ante esta situación? Se ha logrado que en el Consejo de Política Social que se realiza a través de la Alcaldía Municipal y con la ESE, se ha logrado articular en la Mesa de Salud acciones en las cuales se ha logrado por lo menos tener una vez al mes la valoración por pediatría. Son pequeños avances, pero que repercuten mucho en la atención. Muchísimas gracias. Para concluir, la evolución de la educación inclusiva ha sido más normativa que transformadora. Aunque hay avances legales importantes, la implementación real aún está lejos de una verdadera inclusión. Nuestro compromiso como futuros educadores es no solo conocer estas políticas, sino cuestionarlas, aplicarlas y adaptarlas a las realidades de nuestros estudiantes. Gracias por su atención. Seguimos construyendo una educación para todos.